Que la paz de Dios esté contigo en el día de hoy. Johnny Feli de este lado, profeta del Señor. Un gozo siempre poder ministrar la palabra de Dios a alguien. Y hoy quiero hablar acerca de orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿Es un llamado exclusivo a cierto ministerio o es un llamado a la iglesia? Somos llamados a orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Lo primero es que hay que entender qué es la oración. Y la oración en el contexto de la palabra de Dios es una comunicación ininterrumpida con el Padre. ¿Por qué es una comunicación ininterrumpida con el Padre? Porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo dice que debemos orar sin cesar. La oración debe ser una continuidad en nuestra vida. Y es donde consiste el secreto de orar en el Espíritu. Entendiendo esto, yo descarto de que la oración es un lugar o una forma. ¿Por qué la oración no es un lugar y una forma? Porque somos llamados a orar en todo tiempo. Aunque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, según Eclesiastés capítulo 3, no hay un tiempo para la oración en específico, sino que soy llamado a orar en todo tiempo. Entonces, ¿qué significa esto de orar en todo tiempo? Si yo tengo cosas que hacer a diario, nuestras actividades diarias no pueden impedirnos, no deben impedirnos la oración de continuo, la oración sin cesar. ¿Por qué? Porque la oración no es una posición y la oración no necesita una concentración de tu carne, sino una vivificación y concentración en el Espíritu. Escuche bien esto. Entonces, si el apóstol Pablo dice orar sin cesar, significa que la oración no es una forma, no es un lugar. Apartamos lugares para estar a solas con Dios. Es una cosa y otra cosa es la oración. Mateo capítulo 6 dice que Jesús le dijo: cuando vayan a orar con el Padre, entra a tu aposento. Pero está hablando de la oración en el sentido de separar un lugar para tú apartarte con el Padre. Tú vas a intimar con el Padre. Más adelante entendemos esto más claro, porque Pablo dice que debemos orar sin cesar. Pero también Pablo dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. O sea, está indicando de que el hombre debe elaborar. Pero es claro entender que la labor, las actividades que nosotros hacemos diario no puede interferir en el tema de la oración. Porque la oración no es un reclamo y no se hace desde la carne. No se concentra la carne. Se afila mi interior, mi espíritu. El espíritu que Dios puso en mí es lo que se afina para orar. Ahora, hay momentos en donde tú apartas un lugar y dices: me voy a trancar ahí. Y tú llevas la oración a ese lugar. No el lugar te da la oración, sino que tú llevas tu oración a ese lugar. Entonces, Jesús está enseñando intimidad. Una cosa es la intimidad, donde nadie te ve, y otra cosa es la oración. Somos llamados a orar diario. 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, Pablo dice que debemos orar sin cesar y dar gracias a Dios por todo. Entonces, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Es para alguien en específico? ¿Es un llamado a la iglesia en general o a los ministerios en específico? Es un llamado a la iglesia en general. Todo aquel que profesa la fe de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, y que es beneficiario de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ha sido llamado a orar en el Espíritu. Pero esta palabra tiene 3 asientos en las Escrituras, en donde se habla de manera directa de orar en el Espíritu. Primera de Corintios 14, versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré ¿con qué? Con el entendimiento. Efesios 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La expresión en el Espíritu, usted tiene que ponerle atención a esto, porque ahí es donde está el secreto de orando en el Espíritu. No en tu espíritu, sino en el Espíritu.
espíritu. Recuerda lo que dice Judas versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el espíritu. Ay, gloria. Entonces, ¿qué significa orar exactamente en el espíritu? Entonces tú tienes que ir exactamente a la palabra orando en, para saber a qué Dios te está llamando. En estos días yo he estado muy entusiasmado con respecto a esto de orar en el espíritu. De hecho, anoche mientras dormía, yo veía y sentía y veía a alguien en mi sueño que me decía algo sobre orar en el espíritu. Me decía: haz esto, tienes que moverte así, mira la separación. Los médicos operan de acuerdo a su conocimiento, pero orar en el espíritu no es operar de acuerdo a tu conocimiento, sino operar a lo que el Espíritu Santo pone en ti para que tú obres. Orar en el espíritu no depende de los recursos de la carne. Orar en el espíritu no depende de los diplomas que Dios te ha permitido obtener en la vida, de los recursos del conocimiento humano. Orar en el espíritu no depende de la experiencia que tú has obtenido. Orar en el espíritu no es una dependencia del lugar en donde tú lo ejecutas, sino en lo que el espíritu pone en tu boca, en lo que el espíritu te lleva a tus manos para usarlo. Oh, gloria a Dios. En los regalos del Espíritu Santo. Entonces, orar en el espíritu tiene diferentes significados. Escucha esto y tómalo bien claro. Puede significar por medio de esto. O sea, cuando se dice orando en el espíritu, no hace referencia a tu espíritu directamente, sino al Espíritu de Dios. Sino al Espíritu de Dios. O sea, cuando la Biblia dice orando en el espíritu, hace referencia a su espíritu. Ay, gloria a Dios. Te alabo, papá, te alabo, papá, te alabo, Padre, te alabo. Tú eres todo para mí. Orando en el espíritu es orar a través de, orar con la ayuda de, orar en la esfera de. O sea, que cuando tú oras en el espíritu, tú oras no en tu esfera, no con tu fuerza, no con tus habilidades, sino en la esfera del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, no podemos complicar esto. Orar en el espíritu es exactamente entrar en la atmósfera, en la esfera sobrenatural del Espíritu Santo y comenzar a ser guiado por él. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es el llamado? ¿A quién le cae esta responsabilidad? Esta responsabilidad le cae a la iglesia de orar en el espíritu, entrar en la atmósfera del Espíritu Santo. O sea, orando en el espíritu no se refiere a las palabras que nosotros podemos articular. No es la palabra que tiene tu buen léxico, no es la palabra que tú sabes pronunciar bien, sino en la palabra que él ponga. Orar en el espíritu es una obra del Espíritu Santo en nuestra oración. Ay, gloria. Cuando llevamos nuestra oración a un determinado lugar, cuando te trancas en tu oficina, cuando usted se tranca, pastor, en su oficina, cuando usted se tranca, apóstol, en su oficina, en su cuarto de oración, profeta, cuando usted se mete al monte, maestro, cuando usted se tranca, hombre, mujer de Dios, cuando usted se tranca en un lugar, se encierra a orar, usted lleva la oración, y cuando usted lleva la disposición de la oración, entonces entra el orar en el espíritu, porque el Espíritu Santo es quien entra esa labor. No tú la creas, sino que el Espíritu Santo la trae a ti. Entonces hay muchas personas que necesitan esto. Esto es una enseñanza, una palabra que tú tienes que tomarla bien clara. Recuerda de los tres textos principales, los asientos para hablar acerca del orar en el Espíritu. Primero de Corintios capítulo 14 versículo 15. Pablo dice: ¿qué pues haremos? Oraremos en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Una de las cosas que el Espíritu hace es dar entendimiento a lo que nosotros somos cuando él obra en nuestro tiempo de oración. Pablo lo dice, Efesios también lo dice, Efesios 6 versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y toda súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Cuando tú oras en el Espíritu, tú oras en la esfera de él y tú ves lo que él quiere.
Tú no le muestras al Espíritu, Él te muestra a ti. Tú no le enseñas al Espíritu, Él te enseña a ti. Tú no le das orden al Espíritu, Él te da orden a ti. Tú no eres el delivery, Él es el delivery que carga todas tus súplicas y la lleva ante el Padre de las luces. Alabado sea Dios. Entonces, orar en el Espíritu es un llamado a tu vida. Orar en el Espíritu es un llamado a toda mujer, a toda misionera, a toda mujer, a toda profeta, a toda evangelista, a todo hombre de Dios, a todo pastor, pastora que me estás escuchando. Orar en el Espíritu es el llamado a la iglesia. Pablo menciona: oraré en el Espíritu. Ay, gloria a Dios. Afirma, dice: yo voy a orar en el Espíritu, porque cuando yo oro en el Espíritu, yo le hablo al Padre. Recuerda lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, que dice que cuando una persona habla en lenguas, no sabe lo que está diciendo. El apóstol Pablo dice: habla misterio. Es por esto que Pablo dice: cuando tú hables en lengua, tú tienes que orarle al Padre si no hay alguien que interprete ahí, porque tú hablas misterio con Él. O sea que cuando tú entras en la presencia de Dios, en la presencia de Dios, el Espíritu Santo entra para hacerte orar en Él, a través del poder de Él. ¿Por qué a veces confundimos esto con orar bonito, con orar con palabras elocuentes? No se trata de eso. La oración en el Espíritu se trata de orar en el Espíritu Santo y no orar en mi conocimiento, sino orar en Él. Y es por eso que Él dice: cuando ustedes estén orando en el Espíritu, orando en lengua, ustedes están hablando con Él. Se estránquese y hable a sola con Él. Una persona habla en lengua, no sabe lo que está diciendo, pues que está hablando que en lengua que no conoce. Entonces, como no la conoce, ese diálogo no es para los hombres. Hace unos días alguien me preguntó: ¿qué pasa si alguien está hablando en lengua? Y yo le dije: bueno, si está hablando en lengua, se está edificando a sí mismo y tiene que hablarla con el Padre. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, como dice el apóstol Pablo, no entiende lo que está pasando con esa mujer, con ese hombre. Pues entonces tiene que hablar para sí mismo y para con Dios, porque solamente Dios la entiende. Ay, gloria. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Entonces, orar en el Espíritu es exactamente hacer que el Espíritu Santo tome nuestra boca, tome nuestra vida y nos haga navegar con excelencia en la presencia del Padre. Orar en el Espíritu es darle espacio al Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es orar con la ayuda de, orar en la atmósfera de, y orar a través de. Si esta palabra te bendigo, compártela con otra persona más. Y recuerda que somos llamados a orar en el Espíritu. Shalom y bendiciones.